Cuando estamos llegando a los finales de este año, es oportuno hacer un balance de lo que vivimos en el 2014, pero con un objetivo fundamental, no para hacer remembranzas y apacentar nostalgias y dolernos por las cosas que nos duelen o alegrarnos por lo que hayamos obtenido, sino sobre todo por saber cómo este año que termina va a influir en nuestra vida en el año que comienza. Y ese balance, hecho con ese propósito y con ese alcance, empieza necesariamente por el entorno internacional, que es el que va a configurar de modo muy decisivo nuestro bienestar o malestar en los próximos meses. El año termina mostrándonos unas características muy definidas. No es uno de esos años contradictorios donde hay que sumar y restar, una especie de lucha vectorial por decidir cuál será la orientación final de la línea que nos lleve al porvenir. Este es un año de contornos muy nítidos. En materia económica, donde se juega gran parte del destino de la humanidad en el quehacer económico, las reglas están muy marcadas. Vamos a tener una disminución y una disminución creciente de la economía china, que venía siendo el soporte del mundo y el principio de su dinámica, porque China no solamente era un gigantesco, sigue siendo desde luego, pero en medida mucho mayor, un gigantesco demandante de algunos bienes, por ejemplo, del petróleo que le es tan esquivo y, por ejemplo, de todas las materias primas necesarias para desarrollar su gigantesca industria siempre creciente. Una industria que tenía por objetivo los mercados del mundo, los que conquistaba con calidad creciente, hay que comprenderlo, pero a unos precios inusitadamente bajos por la mano de obra esclava que tenía China. Todo eso está cambiando, y está cambiando en muchos sentidos. Los chinos se están aburriendo de ser esclavos y quieren que les paguen un salario razonable. Y cada vez hay más millones de chinos que viven en condiciones parecidas a las que se vive en los capitalismos de Occidente. Y eso tiene un efecto, y tiene un efecto muy grande para la economía china, porque se encarece su mano de obra, se encarecen sus costos de producción, mientras que aumenta la demanda por más bienes. Los chinos cada vez quieren vivir mejor, pero sobre todo más chinos quieren tener acceso a un mundo que no conocían. Si simplificamos y decimos que hay 1.000 millones de chinos, de los cuales 300 millones han empezado a estar incorporados a una dinámica económica razonable, pues cada vez será un mayor número el de esos chinos que quieran vivir distintos. China nos tenía acostumbrados a crecimientos del 14 y 15% anual. Cuando llegó al 10% sonaron las voces de alarma y de pronto alguien dijo, no, es que va a crecer por debajo del 10%. No tenemos la cifra definitiva, que solo la conoceremos al finalizar el año, pero creemos que la China está creciendo al 7% anual. Y eso significa un golpe muy grande para las economías, especialmente las economías productoras de petróleo, porque cada punto de disminución en el crecimiento chino son millones de barriles de petróleo que ya no se van a consumir. China, pues, es un factor grave dentro del mundo, de la configuración económica del mundo. Y sigamos por el oriente. La situación de la India no es cómoda. Y la situación de Rusia es lamentable. Ya Putin salió a admitir con toda tranquilidad que Rusia entra en recesión en el año entrante. Es decir, que no tendrá crecimiento y tal vez unas perspectivas de caída del Producto Interno Bruto. Lo que a Putin no le preocupa mucho, él viene de la KGB y sabe que los rusos son buenos para aguantar hambre, para soportar necesidades y para
soportarlas metiéndose en el mundo del vodka o en las decisiones más dramáticas del suicidio. Los rusos son buenos para aguantar, pero eso forma parte del entorno. Vamos a tener una situación recesiva en Rusia que golpea la economía del mundo, como la golpea la situación del Japón. Ayer se manifestaron los japoneses en las urnas expresando una tendencia creciente a la abstención. No les interesa a los japoneses el tema de la democracia ni el tema de las elecciones. No les interesa, no les importa. Francia puede estar muy cercana al 0% de crecimiento y la situación de Gran Bretaña no es mucho más halagadora. Italia y España tienen unos problemas colosales de sobreendeudamiento y todo eso en su conjunto nos permite decir que la situación de Europa para el año entrante va a ser también una situación crítica. Un continente cada vez más envejecido, con exigencias sociales a las que quedaron acostumbrados los europeos con motivo del crecimiento, la expansión y la instalación de un estado del bienestar del que no es fácil desmontarse. Muchísimos compromisos de carácter social y muy poco dinero para atenderlos. La situación de Europa es muy compleja. La situación de África es cada vez más dolorosa, con una presión gigantesca sobre Europa, porque lo que ha sido para los Estados Unidos el atractivo de cuántos millones de inmigrantes que provienen de América Latina, está siendo Europa para los africanos, que se lanzan a las aguas del Mediterráneo corriendo todos los riesgos con tal de remontar las barreras que les impiden llegar a lo que para ellos es un mundo maravilloso en el que vivirán mal, pero respecto a cómo están viviendo es mucho mejor, es una alternativa muy superior. África presionando, África cada vez más empobrecida, cada vez más abandonada, con una condición cada vez más dura, es otro elemento que hay que considerar en el entorno internacional. Tenemos unos Estados Unidos con una economía creciente, pero que la gente se pregunta si podrá tener un crecimiento sostenible sobre la base de los factores endógenos que lo están produciendo, o si va a llegar el momento en que eso haga crisis, por lo menos una crisis relativa en primera instancia, por la falta de crecimiento de China, por la falta de crecimiento de Rusia, por los problemas de Europa, por los problemas del Japón. Los Estados Unidos, pues, están creciendo bien, es la única nación del mundo que está creciendo bien, es la gran esperanza, porque la reactivación de los Estados Unidos se mira como la reactivación de muchos vagones que van prendidos de esa locomotora, pero no está muy seguro tampoco el entorno en el que se pueda mover favorablemente la economía de los Estados Unidos. De América Latina tenemos un México con perspectivas promisorias, especialmente por el aumento de actividad económica en los Estados Unidos. Alguien decía que para la economía de México es más importante el crecimiento de los Estados Unidos que cualquier otro factor macroeconómico. México además se está convirtiendo en un polo de desarrollo industrial muy importante, que está promovido, entre otras, por tratados de libre comercio que tienen con países como Colombia, lo que les está arrojando unos superávit comerciales y unas fuentes de ingresos y de empleo muy significativo, porque las empresas transnacionales se están yendo a México, donde pese a todo, pese a los factores políticos limitantes y serios, está mostrando unas proyecciones significativas. Mañana seguiremos con este avance porque estamos entrando nada menos que en la consideración de nuestro subcontinente, de esta América Latina que al sur de México
que ya cuando llega a las fronteras con Centroamérica y a las fronteras marítimas con Suramérica, nos están planteando un continente que será nuestro entorno inmediato y sobre el que hay que abrir los ojos. Aquí vivimos dedicados a la parroquia y no comprendemos nuestro mundo circundante. Mañana haremos un esfuerzo por mirar cuáles son las perspectivas de América Latina, tanto desde su entorno económico como desde el punto de vista político, para determinar cuál será la geopolítica en que nos vamos a mover el próximo año del 2015. Acaban de escuchar el editorial de Dr. Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.